Hola, bueno, la ayudantía número 3 vamos a marcar ejercicios de la materia de parámetros de las líneas eléctricas ya. Bueno, en este caso traje tres ejercicios, eh, el 2 de la guía, el 3 de la guía y el 6 ya, donde se calcula resistencia, inductancia y reactancia capacitiva, si no me equivoco, ya. Entonces el primer ejercicio de la ayudantía eh, nos dice que considere un conductor trenzado de cobre estirado en frío con calibre 430.7 milímetros cuadrados y 80 kilómetros de longitud. Se pide determinar la resistencia, en este caso debe decir acá resistencia AC, ¿ya? Para una temperatura de 65 grados. Ya, bueno, acá este problema es sencillo, ya que solamente reemplazar los datos en la fórmula. Ya, lo primero es ver la tabla e identificar la sección del conductor. Ya, en este caso la tenemos acá. Ya, y anotamos la fórmula. En este caso, primero la fórmula nos pide la resistencia de la temperatura alta. Y acá, como se pueden fijar, solamente tengo dos datos de resistencia AC, ¿ya? Entonces en este caso, esta va a ser la temperatura alta y esta la temperatura baja. Entonces, tengo la resistencia asociada a la temperatura alta, que es 0.0486, menos la resistencia asociada a la temperatura baja. Luego tengo la temperatura alta, que en este caso es 50, menos 25. Por esta T es la temperatura del problema, ¿ya? Entonces en este caso es 65 menos 25 más la temperatura, o sea, la resistencia de la temperatura baja. Y entonces en este caso el valor es 0.05088. Ya, y bueno, acá la unidad de medida es ohm sobre kilómetro, ya, ya que la tabla nos entrega esos valores. Para nosotros saber el valor de la resistencia hay que multiplicar por el largo del conductor, ¿ya? Entonces en este caso sería 0.05088 por 80. Nos va a dar un valor de 4.0704 ohm, ¿ya? Y ese es el primer ejercicio. Ahora vamos por el segundo, que en este caso es el ejercicio 3 de la guía, y nos dice que un circuito de una línea de transmisión monofásico se encuentra compuesto por tres conductores sólidos de 0.5 centímetros de radio. El circuito de retorno está compuesto por dos conductores sólidos de radio 2.5 centímetros. ¿Ya? La disposición de los conductores se muestra en la figura. Bueno, en este caso hay que aplicar los conceptos de distancia media geométrica y radio medio geométrico para encontrar la inductancia, en este caso de la línea completa, ¿ya? Eso es importante. Ya que vamos a utilizar esta fórmula y esta fórmula es por fase. Nosotros queremos saber de la línea completa, ¿ya? Entonces, eh,
acá igual hay un detalle que creo que en la guía coloqué centímetros, lo voy a igual a corregir. Y bueno, lo primero que se va a hacer acá es calcular los radios medios geométricos. Primero voy a partir por el conductor X, ¿ya? Entonces, voy a colocar radio medio geométrico de X. Y en este caso es, el número de los conductores son 3, por lo tanto es 3 al cuadrado, ¿ya? Lo otro que voy a hacer es nombrar los conductores, en este caso va a ser el 1, el 2, el 3, el 1', 2', ¿ya? Entonces, siguiendo la fórmula, tengo la distancia, conservo el primer número, el 1, y van cambiando los de la segunda multiplicatoria. Entonces tengo primero el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, D, 2, 2, D, 2, 3 y D, 3, 1, D, 3, 2, D, 3, 3. Ya, entonces acá la multiplicatoria se mantiene este número, van cambiando los de acá, luego cambia esta, siguen cambiando hasta llegar hasta el 3 y siguen cambiando, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, acá cuando nos hablan de la distancia 1, 1 es el radio del conductor. Pero en este caso, por la fórmula, tenemos que es el radio modificado. Ya entonces, cuando nosotros hablemos de inductancia y tengamos el radio, este nos está hablando del radio modificado. ¿Ya? Entonces, en este caso, eh, para anotarlo por ahí, tengo que el' va a ser igual a e a la menos un cuarto por el r normal. ¿Ya? Y acá tengo un cuarto por, voy a pasar todo a metro, ¿ya? Entonces 0.005 por la distancia entre el conductor 1 y el 2. Entonces acá es 5 por la distancia entre, acá me faltó un 1, el conductor 1 y 3. Acá serían 10, ¿ya? Y así sucesivamente, acá igual, si se fijan, tengo de nuevo el radio modificado y acá el radio modificado, ¿ya? Entonces la distancia entre 2 y 1 son 5 por acá el radio modificado por 5, ¿ya? Y acá sería 10, 5 y entonces el resultado de esta, acá me faltó el 9, el resultado de esta expresión nos va a dar 0.5366 metros, ¿ya?
Ahora vamos a calcular el radio medio geométrico del conductor Y. Entonces, acá el número de conductores es 2. Entonces, es 2 al cuadrado. Y acá voy a tener d 1', 1', por d1', 2'. ¿Ya? Luego cambia y tengo d2', 1', y d2', 2'. ¿Ya? Es lo mismo procedimiento que el anterior, ya que la sumatoria es la misma, solamente con el prima. Entonces acá tengo que la distancia entre ellos es 5. ¿Ya? Y acá el radio modificado va a cambiar el radio, ya que tenemos que 2.5 centímetros. Entonces, acá tengo que 4. Tengo el radio modificado por 5. Uso el paréntesis para que quede mejor expresado el desarrollo de la multiplicatoria, ¿ya? Pero obviamente todo se está multiplicando. Acá es menos cuarto. ¿Ya? Y el resultado va a ser 0.312 metros. Ya, ahora vamos a calcular la distancia media geométrica. Distancia media geométrica. Ya, en este caso voy a dejarla por acá al lado para que la vean. Entonces, también yo creo que me conviene dejar el dibujo. Ya. Entonces, vamos con la expresión. Y acá se tiene que multiplicar el número de conductores de la fase X y la fase Y. Y entonces en este caso sería 3 por 2. ¿Ya? Y ahora tengo de 1 y van cambiando la multiplicatoria de los primas. Entonces tengo de 1, 1 prima, de 1, 2 prima. Ya como completé el ciclo, se cambia acá el 2, tengo 1 prima, de 2
2'. ¿Ya? Acá tengo 2, 3, 1', 2, 3, 2'. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, acá hay que ver la distancia. Entonces tengo la distancia entre 1 y 1' son 20. ¿Ya? Acá voy a anotar al tiro la raíz por la distancia entre '1 y 2'. Acá son 25. Por la distancia entre 2 y 1'. Serían 15. Por la distancia entre 2, 2'. 20. Por la distancia entre 3 y 1' son 10. Y 3 y 2' son 15. ¿Ya? Este valor nos va a dar 16,8 metros. ¿Ya? Entonces tengo la distancia y voy a tomar esta expresión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la distancia por fase. ¿Ya? Entonces tengo la fase X, que va a ser igual a 2 por 10 elevado a la menos 7. Y en este caso, tengo que esta distancia va a ser reemplazada por la distancia media geométrica y el radio de abajo va a ser reemplazado por el radio medio geométrico. ¿Ya? Entonces, tengo acá por logaritmo natural de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico de X. Entonces tengo que notarlo un poco más rápido. 16,8, 0.5366. Y esto me va a dar un valor de 0.688 milihenrios sobre kilómetro. Ya, acá cuando lo calculen, si lo vuelven a calcular, les va a dar un número que va a estar en metro, ¿ya? Y yo, para representarlo de una mejor manera, lo dejé expresado en kilómetros y en milihenrios, ¿ya? Acá va a ser lo mismo, pero con la fase Y. Distancia media geométrica, el radio medio geométrico de Y. En este caso, sería 16,8, 0.312. Y acá va a ser 0.797 milihenrios sobre kilómetro. ¿Ya? Entonces, acá nos pide la línea completa, por lo tanto hay que solamente sumarlas. X más LI nos va a dar 1.486 milihenrios sobre
kilómetro. Ya, y ahí ya terminaría el segundo ejercicio. Ahora, el último ejercicio es el que es referente al 6 de la guía. Dice que una línea trifásica de 60 Hz tiene un espaciamiento plano horizontal. Ya entonces en este caso no se hizo el dibujo, ya que la idea era que interpretaran el enunciado. Ya entonces los conductores tienen un diámetro externo de 3.28 centímetros con 12 metros entre conductores. ¿Ya? Determine la reactancia capacitiva al neutro en ohms metro y la reactancia capacitiva de la línea en ohms si la línea tiene una longitud de 125 millas. ¿Ya? Entonces acá se fijan que ya nos dieron en este caso la fórmula que tenemos que utilizar y también hay que darse cuenta de las unidades de medida. ¿Ya? Millas, acá tengo centímetro y metro. ¿Ya? Entonces, como es una línea trifásica, tengo, disculpen lo poco homogéneo de los círculos, A, B, C, y acá tengo distancias, son 12. ¿Ya? Lo que primero que hay que ver es el radio. Por lo tanto, si tengo un diámetro de 3.28 centímetros, voy a tener un radio de 1.64 centímetros. Y la distancia entre ellos, que voy a colocar como una D mayúscula, son 12 metros. Entonces acá ya me di la libertad de colocar la expresión que tenemos que utilizar. Entonces es solo reemplazar los datos ya. Entonces tengo sea n va a ser igual a 2 por pi por el epsilon acá sobre logaritmo natural de 3 raíz tercia, mejor dicho, de la distancia. Ya, entonces acá la distancia ya las tenemos acá en el dibujo, por lo tanto tengo que acá son 12, de B a C son 12 y CA son 24. Y acá se pide el radio medio geométrico de A, ya porque en este caso vamos este cálculo de, de capacitancia está por una fase, ¿ya? Entonces, y esta fase obviamente está medida al neutro. Entonces, el radio acá ya lo tenemos, que va a ser el de acá, ¿ya? No es un radio modificado, ya que estamos hablando de capacitancia, ¿ya? Entonces, solamente el radio modificado se presenta en la inductancia, ¿ya? Entonces, tengo 1.64 por 10 a la... no,
ya, y este me va a dar un valor de 8.15 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Entonces, para responder a la pregunta, tenemos que primero pasar las millas a metro, ¿ya? Entonces tengo que esto es 1609.34 metros. Por lo tanto, 125 millas va a ser igual a... ¿Ya? Entonces este es el valor por el cual tenemos que multiplicar este valor, valga la redundancia, para poder obtener solamente los faradios, ¿ya? Entonces tengo Cn punto 15 por 10, 12 por acá el valor que acabamos de calcular. Nos va a dar 1.64 por 10 a la menos 6 faradios. Ya entonces, la reactancia capacitiva va a ser XC 1 sobre W por CAM. Acá va a ser 1 sobre 2 pi por 60. En este caso es 60 Hz. 1.64 por 10 a la menos 6. Y ahí nos va a dar un valor de, lo voy a rectificar, 1617.43 ohm. ¿Ya? Y ahí ya está el tercer ejercicio. Igual si van teniendo alguna duda de los problemas, ya que no tienen la solución, o sea, por lo menos los resultados, igual pueden consultarme por WhatsApp y así vamos aclarando dudas para los que también vayan haciendo la guía